Ok, estamos listos. Bienvenidos a esta última semana del módulo 3. Ya pues muy prontos a ir sintiendo, digámoslo así, el avance, ¿verdad? De este proceso formativo de 6 meses. Si Dios lo permite, la otra semana ya arrancando con el módulo 4. Excelente. Bueno, para ir retomando un poquito, recordemos que este módulo es el de control de calidad y nos ha permitido ir conociendo pues elementos bastante relevantes precisamente acerca de cómo es que la calidad genera aportes significativos en los procesos, en los productos que finalmente llegan a manos de clientes potenciales. Y aquí pues vamos a ir retomando algunos conceptos y también intentando unificar, ¿verdad? Todo lo que hemos ido aprendiendo. Igualmente vamos a conocer algunos elementos novedosos que también son bastante funcionales de uso práctico en la industria para fines del control de la calidad. Retomando el concepto, podemos decir que el control de la calidad es un conjunto de procedimientos y cuando aquí decimos conjunto de procedimientos, por supuesto, estamos dando por un hecho que existen procedimientos. Entonces, cuando en las empresas existe procedimiento para todo, o sea, nos recetan, siga el procedimiento tal para tal cosa, ahí hay indicio de que hay control de calidad. Pero bueno, entonces ese conjunto de procedimientos que existen para realizar productos y que estos cumplan con criterios de calidad o con criterios de clientes, eso es control de calidad. La razón por la que proveedores generalmente tienden a contratar un servicio de inspección de calidad es precisamente porque ellos necesitan entregar productos de calidad. Si el producto no se verifica, no se inspecciona, hay una alta probabilidad de que no cumpla con estándares de calidad. Y obviamente el cumplimiento de esto es requisito para que se pueda comercializar y para que obviamente se ajuste con regulaciones propias del mercado. Recordemos que el objetivo que comparten todas las industrias, no solamente las de dispositivos médicos, es vender, ¿verdad? Posicionarse en el mercado y ser la mejor alternativa para el cliente. Pero jamás un cliente va a optar por escoger a una empresa que no hace esfuerzos en calidad, ¿verdad? Eso no tendría sentido. Ahora bien, ¿qué es una inspección? Bueno, una inspección es un proceso y recordemos que cuando usamos el término proceso nos referimos a una serie de pasos que se hacen de una forma gradual, ordenada, lógica, para que independientemente de las veces que ese proceso se realice, el resultado sea igual. Entonces, la inspección es el proceso de verificación para medir, para examinar y para probar las características de un producto o servicio y así asegurarse de que éste cumple o no, ¿verdad? Porque puede ser que no cumpla con requisitos y estándares preestablecidos. El objetivo de la inspección principalmente es detectar y corregir defectos antes de que lleguen a manos del cliente, garantizando así la satisfacción y la conformidad del producto final. Este proceso puede realizarse en distintas etapas, desde la materia prima hasta el producto terminado. Es decir, que la inspección no es un proceso que solo se puede hacer una única vez o solamente en un momento específico de la producción, sino que puede estar presente a lo largo de todo el proceso de transformación de materia prima hasta que sea un producto terminado. Es importante acá entonces entender cuál es la diferencia entre el control de la calidad y la inspección. Podemos decir que la principal diferencia es que el control de la calidad es un proceso proactivo y continuo que abarca todas las actividades para prevenir defectos, mientras que la inspección de calidad es una actividad reactiva y específica dentro del control de la calidad, centrada en detectar defectos en productos o procesos ya realizados.
Así que en resumen, el control de la calidad busca que la producción sea de calidad y la inspección es la herramienta que se utiliza para verificar si se encontraron fallos. Entonces, están íntimamente relacionados, ¿verdad? Porque el control de la calidad no puede ser sin la inspección. La inspección es esa herramienta que garantiza que al final la calidad esté presente, que haya un buen control de la calidad. Hay muchas formas o métodos, como quieran llamarle, de inspección. Nosotros vamos a conocer uno que es el más conocido, pero hay bastantes. Entonces, por acá, a modo de resumen un poquillo más concreto, entre estos dos conceptos, el control de la calidad y la inspección de calidad, vamos a decir que el control de calidad tiene un enfoque proactivo y preventivo, mientras que la inspección es reactivo y de detección. El objetivo del control de calidad es evitar que los defectos ocurran monitoreando y ajustando el proceso de producción. Y dice ajustando porque en el momento en que se detecten desviaciones, el control de calidad permite que se hagan esos ajustes, mejoras, cambios, para que el proceso ahora sí esté alineado a lo que se espera. El objetivo de la inspección de la calidad es identificar defectos y confirmar si un producto cumple con los estándares de calidad. El alcance del control de calidad es un sistema integral que abarca desde el diseño de qué, del producto, hasta que este producto ya terminado se entrega al cliente. Mientras que la inspección de la calidad tiene como alcance ser muy específico. ¿Por qué? Porque solamente se va a enfocar en medir, en examinar o en probar un producto o un proceso. Y el control de calidad, por último, ¿cuándo es que está presente o cuándo tiene, digamos, una participación? ¿En qué momento? Se realiza durante todo el proceso de producción. Mientras que la inspección de calidad generalmente se realiza al final de una etapa del proceso o al final de la producción, antes de enviar el producto al cliente. O sea, las inspecciones pueden ser aleatorias, por ejemplo, pueden estar aplicadas cuando hay alguna evidencia, ¿verdad? De alguna no conformidad, cuando hay alguna necesidad de la, digamos que verificación de datos, y se va a hacer en momentos muy específicos. Pero el control de calidad es un todo. O sea, el control de calidad, como dicen, no se puede dar el lujo de que se le pase nada. Todo tiene que estar, de ahí la palabra, controlado. Y dicho esto o entendiendo esto, ¿verdad? Vamos a ver entonces algunas técnicas de inspección. Para entender lo que es la inspección, vamos a conocer algunos conceptos previos, ¿verdad? Que nos van a ayudar a poder ir manejando este detalle, ¿verdad? Lo que es una muestra. ¿Qué es una muestra? Bueno, es una parte representativa de un todo que se utiliza para analizar y para entender las características de ese conjunto completo. A mí me gusta pues usar como referencia cuando a nosotros el doctor nos envía a hacer exámenes de sangre, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Nos piden una muestra, una pequeña parte de la sangre que contiene nuestro cuerpo. No necesitan inspeccionar el 100% de nuestra sangre para saber cómo estamos. Solamente con una pequeña parte en laboratorio se pueden hacer todo tipo de análisis para entender qué pasa en nuestro cuerpo, si estamos bien o no lo estamos. Bajo esa referencia o esa explicación es que aplica también el concepto general de las muestras. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las inspecciones? Bueno, para nadie es un secreto que inspeccionar un lote, por ejemplo, de 10.000 unidades, eso no se puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. Inclusive podría ser, si no imposible, muy difícil. Entonces, a nivel estadístico, ¿verdad? Y de control de calidad, se tiende a trabajar con muestras de los productos que se han ido trabajando. Entonces, en lugar de inspeccionar el 100% de las piezas, se pueden inspeccionar muestras de esa producción.
y la información que se obtenga de esa verificación de muestras le va a dar un panorama general de lo que está ocurriendo en todo el lote o en toda la producción. Dicho esta palabra, que es un lote, porque a veces pues, o por desconocimiento, correcto Adriana, eso de hecho es lo que vamos a ver, AQL. ¿Qué es un lote? Bueno, un lote es una cantidad específica de producto que ha sido producida, envasada o fabricada en circunstancias idénticas. Por ejemplo, en el mismo tiempo de producción, con la misma calidad, con la misma materia prima. Estos productos se consideran homogéneos, o sea que todos son iguales y se agrupan con fines de gestión, de control de calidad y de trazabilidad. Y no está de más decir que los lotes obviamente se identifican, ¿verdad? A través, por ejemplo, de un código de barras donde vamos a encontrar absolutamente toda la trazabilidad del lote. Se va a saber cuándo se empezó la producción, quiénes participaron, cantidad de materia prima, tiempo invertido, etc. Perdón. Ahora, ¿qué es un plan de muestreo? Bueno, esta es una estrategia detallada para seleccionar un subconjunto representativo de una población o lote con el fin de realizar pruebas, inspecciones o análisis. Se trata de una hoja de ruta que especifica el cómo, cuándo, dónde y cuántas muestras se deben recolectar, estableciendo los criterios para asegurar que los resultados de la muestra reflejen la totalidad del universo. Y retomando el ejemplo de la sangre, ¿verdad? Cuando íbamos al médico. No sé si les ha pasado que a veces dependiendo del diagnóstico o tal vez de lo que el médico considera, ¿verdad? Un aspecto a valorar en nuestra salud, algunas veces nos dice, mira, vaya, sáquese, no sé, una muestra, ¿verdad? Normal y a usted le mandan el papelito, hizo la fila, vino y le sacaron, como decimos, un tubito, dos tubitos de sangre y ya. Pero a veces, ¿verdad? Puede hacer que el doctor si tenga algunas dudas, alguna situación ahí más preocupante y resultó que con uno o dos tubitos de sangre eso no basta y nos van y nos sacan 4 tubitos. Entonces, ¿cómo saber cuánta cantidad, ¿verdad?, de sangre es la necesaria para que se hagan todos los análisis? Bueno, eso lo va a determinar obviamente el médico que tiene el conocimiento. Entonces, un poco en función de esa explicación es lo que nos dice esta primera parte del párrafo, ¿verdad? El plan de muestreo nos va a decir cuál sería el tamaño de la muestra. No es que ustedes o yo venimos y queremos revisar, ¿verdad? Inspeccionar un lote y a mí se me antoja que el lote tiene 100,000 unidades, por ejemplo, y que yo digo, mira, revisemos solamente 2. Y por allá aparece Pedro y dice, no, no, revisemos 100 unidades nada más. No, esto no es al azar, no es por cuestión de que a mí se me antoje, me parezca un número bonito, no. Se tiene que utilizar una base matemática, ¿verdad? Que tenga un sustento y que genere confianza en los resultados. Y el plan de muestreo es esa base matemática que ahorita vamos a ver cómo funciona. Y sigo aquí con lo que dice la información en pantalla. Es fundamental entonces el plan de muestreo para la toma de decisiones en control de calidad, en investigación y en otras áreas, ya que permite evaluar un lote completo basándose en la inspección de una parte de él, o sea, basándose en el uso de muestras. Hay varios tipos de planes de muestreo. Están los planes de muestreo por atributo y por variable. Los que son por atributos se clasifican los elementos como buenos o defectuosos. Y el objetivo es aceptar o rechazar el lote completo. Y si trabajamos con planes de muestreo por variables, aquí se miden características específicas de elementos y se utiliza la información para determinar la proximidad al límite de especificación. Entonces, si es por variables, de pronto puede hacer que estemos refiriéndonos a una característica de textura, de grosor, ¿verdad? Y que tenga que ajustarse con algo o con un elemento, un valor muy específico. Ahí sería variable. Nosotros vamos a ver también la ventaja que tiene trabajar con planes de muestreo. Prácticamente, ¿verdad? 4 ventajas significativas. Número 1, el menor costo. Es mucho más económico inspeccionar una muestra
que el 100% de los elementos, en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Un menor costo en tiempo, este, que nos vamos a reducir o que vamos a evitar para tener los mismos resultados a través de una muestra que si se hiciera con un total. La reducción de daños es ideal para pruebas destructivas, ya que solo se destruye una muestra. Hay casos, ¿verdad?, donde se pone a prueba algún producto y para ponerlo a prueba hay que destruirlo o exponerlo a un ambiente eh, que pueda dañarlo. No es lo mismo que yo diga, mira, vamos a hacerle la prueba a las 100,000, a los 100,000 dispositivos, sabiendo que se pueden dañar todos, o a que hacerlo simplemente una muestra, ¿verdad? Porque aunque hayan daños y hayan pérdidas, entre comillas, por la aplicación de estas pruebas, no impacta la producción, como si lo sería al 100%. Menos personal y tiempo requiere menos recursos humanos y tiempo de inspección. Imagínense en cuánto ocuparía yo en personal y en tiempo para decirle al departamento de calidad, mire, vaya, inspeccióneme el lote completo y el lote son 100,000 unidades. ¿Cuánto tiempo le tomaría? ¿Cuánta gente se ocuparía para hacer ese trabajo? Mientras que con una muestra, ¿verdad? Eso es más rápido y se requiere menos personas. Hola Dylan, ¿cómo se encuentra? Buenas noches. Dígale a la compañera que por favor, generalmente cuando no pueden ingresar es porque están olvidando eh, los pasos, ¿verdad? Que habíamos explicado, que es primero abrir una pestaña en el Google Chrome con el correo de IPEA y después abrir otra pestaña con el enlace de la plataforma. Debe ser que ella se está brincando alguno de esos. No, no, no hay problema, Dylan. Entonces dígale a ella que nada más verifique esos pasos, porque esa es la única forma en la que, digamos, no se le permite el acceso. ¿De acuerdo? Inclusive, ni siquiera yo podría darle un acceso, no hay un botón o alguna alternativa que yo como docente pudiera hacer para que ella ingrese. O sea, el asunto es que ella propiamente debe resolverlo siguiendo los pasos. De acuerdo, perfecto. Y por último, ¿verdad? Otra ventaja del plan de muestreo es que motiva a la mejora. Los proveedores se esfuerzan por entregar lotes de mayor calidad para evitar el rechazo. Entonces, imagínense que, pues obviamente todas las empresas lo que están esperando es que cuando se hagan las inspecciones todo esté pura vida, perfecto, maravilloso, sin ninguna falta, sin ninguna desviación, eso es lo que se espera. Y a través de el uso de las inspecciones con planes de muestreo se está garantizando que todo está en orden. Ahora, si no está todo bien, pues ahí hay que, por así decirlo, devolverse a inspeccionar dónde estuvo la falla, hacer la corrección y obviamente se espera que esa lección aprendida permita que para futuras manejos de producción, ¿verdad? No se vuelva a repetir el error. Entonces, ¿cuál es la importancia de un plan de muestreo? Nos va a indicar el número de unidades del producto que se van a inspeccionar de cada lote, es decir, el tamaño de la muestra, así como el criterio para determinar la aceptabilidad del lote. Y aquí estos elementos que vemos en pantalla, ¿verdad? Olvidé antes mencionarlo, la letra N mayúscula en el círculo grande que está a la izquierda nos representa la población total o el lote de producción, como quieran verlo. El círculo más pequeño con una letra N minúscula representa la muestra. ¿Y qué es lo que nos decía el mismo párrafo? Que cuando se aplica el plan de muestreo vamos a encontrar dos elementos. Un criterio de aceptación que se representa con estas letras A, C, ¿verdad? Aceptación o criterio de aceptación. O también vamos a encontrar la posibilidad de que se dé un rechazo, o sea, un criterio de rechazo. Entonces, si por ejemplo yo estoy inspeccionando, ¿verdad?, una muestra de producción y resulta que de acuerdo a varios parámetros que vamos a ver más adelantito, la cantidad de unidades defectuosas supera el límite aceptado, ahí automáticamente el lote hay que rechazarlo. Pero si no se supera ese límite, se acepta. Eso es lo que vamos a ir
viendo entonces a través de esta herramienta de inspección. Recordarles que si se presenta alguna dudita, ¿verdad? Con el tema, por favor hagan su consulta a través del chat o levantan la mano y abren el micrófono. Y bueno, resulta que el plan de muestreo trabaja con una herramienta, digámoslo así, que se llama tabla militar estándar. Estas tablas fueron desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial ante la necesidad de garantizar que la calidad de las municiones cumpliera con lo esperado, ¿verdad? Aquí yo sé que de pronto el panorama es muy extremo, ¿verdad? Estamos hablando de guerra, estamos hablando de armamento, así que aquí era sobrevivir, ganar. No se podían dar el lujo de que las municiones fallaran, ¿verdad? En medio combate, porque eso representaba entonces este, pues la derrota. Y es curioso cómo un escenario así tan drástico generó la creación de la tabla militar estándar. Este es un sistema de inspección de aceptación por atributos y es el más difundido a nivel mundial. Se conoce también con el nombre, como vemos ahí, como con un código 1000 STD, que es Militar Standard 105D, ¿verdad? Que es el código. Internacionalmente también se le puede encontrar como el ABC estándar 105D. La tabla militar permite obtener un código letra, muy importante este elemento, correspondiente a la muestra, y con este código posteriormente se determina el tamaño de muestra que se inspeccionará. Vamos a conocer las 4 tablas, porque se habla de la tabla militar estándar, pero realmente son 4 tablitas, ¿verdad? Que lo componen. Esta es la primera tabla. De hecho, si ustedes ingresan a Google y nada más ponen tabla militar estándar, ahí las pueden descargar perfectamente. La primera tablita, que es una tabla de referencia, nos va a guiar acerca de cuál tabla utilizar o cuál de las próximas 3 tablas se deben utilizar dependiendo del tamaño del lote. Y quiero así rápidamente mostrarles para que ustedes observen un poquito con detenimiento el nombre de los encabezados. Ustedes tienen a la izquierda, ¿verdad? Un encabezado que dice lote. Luego viene una sección, esta que dice niveles de inspección, y tiene 4 niveles que van del S1 hasta el S4. Y luego vienen niveles de inspección general que tiene 3 niveles, el 1, el 2 y el 3. Y dentro de la tabla pues ahí hay puras letras del abecedario. Cada una de estas letras es un código. Ya vamos a ver cómo es que trabaja. Esta es la segunda tabla y aquí me interesa que vayamos familiarizándonos para aquellos que nunca han visto este tema, ¿verdad? Hay que poner atención a el título que tiene la tabla y quiero que vean que aquí en la esquina superior izquierda de la tabla dice tabla de inspección normal. Ojo con esto, normal. La tabla 3 dice tabla de inspección rigurosa. Y la tabla 4, tabla de inspección reducida. Ojo con esto. Dependiendo de unos elementos que vamos a ir analizando, vamos a tener que seleccionar cuál de estas últimas 3 tablas se utiliza para cada caso. Les recomiendo, ¿verdad?, que ojalá no pierdan el hilo de esta explicación que estoy a punto de dar acerca de cómo se utiliza la tabla, porque les voy a dejar una tarea al final, que es que ustedes resuelvan unos casos. Y sería importante también que tomen nota, ¿verdad? Aunque igual ustedes saben que el material está disponible, que van a poder ver o repasar la grabación de la clase si así lo desean, pero creo que a veces tomando algunos apuntes nos podemos guiar más fácilmente. Y bueno, esas 4 tablas son lo que conocemos como tabla militar estándar. Y una compañera por ahí, creo que fue Adriana, si no me equivoco, hace un ratito colocaba en el chat, ¿verdad? El AQL. Y sí, ¿qué es el AQL o estas siglas, verdad? Bueno, en inglés es Acceptable Quality Limit, o bien en el español, límite de calidad aceptable. El límite de calidad aceptable es un estándar para determinar si un lote de producción cumple con las especificaciones del cliente a través del uso de muestras. Si el número de artículos defectuosos supera el límite máximo aceptable, el lote se rechaza, lo que decía hace un ratito. La tabla AQL
es fundamental para determinar los tamaños de muestra y los niveles de aceptación. Este enfoque proporciona confianza en los resultados obtenidos, asegurando que el producto cumple con estándares establecidos. ¿Cómo se relaciona entonces la tabla militar estándar con el AQL? Bueno, es que la tabla militar estándar utiliza las tablas de AQL como una herramienta para determinar cuántos productos se deben inspeccionar en un lote y cuántos defectos son aceptables antes de que el lote sea rechazado. Las tablas AQL permiten a los inspectores y fabricantes establecer criterios claros para la aceptación o el rechazo de lotes de productos durante el proceso de inspección por muestreo. Y aquí la relevancia, vean que en ese último párrafo dice, permite que inspectores y fabricantes establezcan criterios claros para aceptar o rechazar. Si no existen criterios claros, cada empresa, perdónenme en el francés, haría lo que le da la gana. Y eso obviamente se va por la tangente de lo que es la calidad. Entonces, cuando las cosas están claras, cuando se trabaja bajo parámetros, bajo criterios universales, pues el proceso está limpio, está alineado y obviamente va a arrojar resultados que se pueden evidenciar. Ahora bien, para desarrollar un plan de muestreo AQL se deben cumplir con 5 pasos. Vamos a conocerlos y a partir de aquí es lo que les decía, que ojalá no pierdan el hilo para que puedan realizar la tarea al final de la clase. Ok, el primer paso es que necesitamos datos. ¿Cuáles datos? Los que vemos ahí en pantalla. Cada vez que se requiera hacer una inspección utilizando el método de plan de muestreo con AQL, necesitamos conocer cuál es el tamaño del lote, cuál es el nivel de inspección, cuál es el tipo de inspección, cuál es el tipo de plan y cuál es el nivel de calidad aceptable AQL. Y como vemos ahí en la imagen, los elementos que van desde el 2 hasta el 5 los vamos a poder ubicar dentro de la tabla militar estándar y los va a establecer el cliente durante la negociación. Entonces, por ejemplo, si un cliente X, ¿verdad? Una empresa, una gran empresa viene y contrata los servicios de una empresa de dispositivos médicos y le dice, mire, yo necesito que usted me produzca tantos lotes de este dispositivo, pero necesito que por favor usted me trabaje con un nivel de inspección así, un tipo de inspección así, un tipo de plan así y un nivel de calidad así. O sea, el cliente va a dar las especificaciones de manera que la empresa que va a producir ese dispositivo cuando realice la inspección tiene que ir a ajustarse a lo que el cliente solicitó. ¿Ok? Dicho esto, ¿verdad? Vamos a ir viendo entonces en qué consisten estos 5 elementos que acabamos de mencionar. El tamaño del lote, bueno, esto va a depender del pedido que hizo el cliente. El cliente es el que nos va a decir cuántas unidades quiere que produzcamos o cuántos lotes quiere que produzcamos. El tamaño del lote lo vamos a usar entonces para encontrar el rango en la tabla militar. ¿Cuál rango dirán? Esta es la primera tablita, la que les mostré hace un rato. Y recuerden que en la primera columna aparecía este título, tamaño de lote. Entonces, si el cliente, por ejemplo, nos dice, mire, yo necesito que usted me produzca un lote de 11,000, no, de 20,000 unidades. Bueno, yo tengo que buscar en esta columna cuál es el rango donde entraría esa cantidad. Y si ven, aquí donde estoy moviendo el cursor, ¿verdad? 20,000 unidades cabría en este rango que va de 10,001 hasta 35,000. Hasta ahí me doy a entender, muchachos, muchachas. Si me confirman. Ok, gracias. Perfecto. Ese sería el primer elemento que yo no me lo estoy inventando, sino que esto es dependiendo de lo que el cliente pidió. Segundo aspecto o elemento que necesito conocer, el nivel de inspección. Resulta que existen 2 niveles de inspección, los niveles especiales
perdón, y los niveles generales o también llamados normales. Y eso yo tampoco me lo invento. En la misma tablita que acabamos de ver, donde aparecían, vemos aquí, el tamaño de los lotes, recuerdan que habían dos títulos adicionales, lo que está en rojo. Uno decía nivel normal de inspección y el otro nivel especial de inspección. El cliente tendrá que decirnos cuál de estos niveles quiere y cuál nivel específicamente es el que pide. Por ejemplo, si el cliente dice yo quiero un nivel normal 3, entonces yo me fijo aquí, ¿verdad? Donde dice normal y trabajaría con los elementos que están relacionados al 3. O si el cliente dice, no, mire, yo voy a trabajar o quiero que trabajen ustedes con un nivel especial S2, pues yo tendría que venir a verificar los valores que están relacionados al S2. Ahí vamos bien, chicos, chicas. Ok, gracias. Voy a estarles casi que en cada paso preguntando si vamos bien. El otro valor que necesitamos conocer para hacer el plan de muestreo es el tipo de inspección. Y aquí hay 3 tipos: normal, rigurosa y reducida. No sé si ustedes se acuerdan, pero yo les dije cuando vimos tabla militar estándar que habían 3 tablitas que en el título, en el enunciado de arriba, precisamente decía eso: normal, una decía rigurosa y la otra decía reducida, ¿se acuerdan? Entonces, el cliente sería el que nos va a decir cuál tipo de inspección es el que quiere que se le aplique a su lote. Y vamos a conocer en qué consiste, pues, cada uno de estas inspecciones. Ay, perdón. La normal, por ejemplo, se usa para asegurar una alta probabilidad de aceptación cuando la calidad del proceso es superior al nivel de calidad aceptable y no hay por qué sospechar que el proceso no tiene un nivel aceptable. Generalmente puede ser, ¿verdad?, que el tipo de dispositivo aquí no tenga niveles de riesgo o de peligro, digamos, para pacientes, y que más bien los estándares que la empresa utiliza para la producción son mayores a lo que el cliente esperaba. Entonces aquí se utiliza una inspección normal que, como lo dice ahí, prácticamente se aplica la inspección y se va a aprobar el lote, o sea, no va a haber mayor contratiempo. Esta es la tablita, que es importante siempre prestar atención a lo que dice el título de la tabla: inspección normal. Si fuera una inspección rigurosa, se usa cuando el criterio de aceptación es más estricto que la inspección normal, o sea, que la anterior. Se determina cuando la inspección de lotes anteriores consecutivos indican que la calidad del proceso es inferior, ojo con esto, inferior a los niveles de calidad aceptable. Entonces, puede ser, ¿verdad?, que el cliente dijo, no, mira, este dispositivo hay que tenerle cierto cuidado, tiene alguna particularidad, alguna característica, ¿verdad?, especial, que no podemos darnos el lujo, por así decirlo, no quiero que se malentienda, pero que no se pueden dar el lujo de darle una revisadita por encima. Hay que, hay que ahondar un poquito más, detallar un poquito más la inspección. Entonces, en estos casos se utiliza una rigurosa. Esta es la tabla de inspección rigurosa y lo dice en el título. Y por último, la inspección reducida, cuando existe evidencia de que la calidad de la producción es mucho menor que lo que se estaba esperando, ¿verdad? En forma consistente, se pueden utilizar un plan de muestreo cuyo tamaño de muestra es de 2/5 partes del correspondiente a inspección normal. En el momento de encontrar un lote rechazado, se vuelve a la inspección normal. O sea, esta reducida, digámoslo así, es la más estricta de todas. Y inclusive, pues para que esta sea funcional, se recomienda ya de plano, ¿verdad?, hacer una inspección de 2/5 partes del total del lote, para que no haya, digamos, el riesgo de que se vaya a aprobar un lote que contiene demasiados defectos. Esta es la tablita de inspección reducida. ¿Ok? El cuarto elemento o dato que se necesita para el plan de muestreo es conocer cuál tipo de plan pidió el cliente. Y hay 3 tipos de plan.
el simple, el doble y el múltiple. El simple significa, así en pocas palabras, que se va a inspeccionar una vez. O sea, se saca una muestra y se inspecciona una vez esa muestra. Aquí sí, también significa que si se sobrepasa el mínimo de piezas defectuosas, no hay lugar a un segundo muestreo. Si es uno doble, como lo dice la palabra, significa que voy a extraer dos muestras porque voy a hacer dos inspecciones, por eso dice que es doble. Y si es múltiple es porque es más de dos las que pidió el cliente. Entonces el cliente puede pedir, mire, ocupo que le hagan inspección, hagan 3 inspecciones, 4, 5 inspecciones, 10 inspecciones. Ese sería un plan múltiple. Es importante aquí, ¿verdad? También establecer que los planes dobles o múltiples, la decisión de aceptación y de rechazo de los lotes se va a basar en el establecimiento de 2 o más tomas de muestras, según sea el caso, pero también pudiéndose rechazar a la primera según sea la cantidad de unidades defectuosas, porque por supuesto, a ver, les pongo el siguiente caso hipotético. Digamos que tenemos un lote pequeñito, unas 1000 unidades. Y resulta que ya tenemos todos estos valores y el cliente nos pide un plan doble. Recordemos, 1000 unidades y hay que sacar una muestra. Ahorita voy a inventar cualquier número para la muestra, ¿verdad? Pero obviamente hay que usar el proceso que todavía no he explicado. De las 1000 unidades, resulta que aplicando el AQL, resulta que nos tira que hay que sacar, eh, no sé, 50 piezas de muestra y nos pide un plan doble. Entonces yo vengo, saco las primeras 50 y empiezo a revisar o a inspeccionar una por una y resulta que para mi preocupación las 50 piezas están defectuosas. Mire, ahí ni hace falta hacer una segunda muestra porque ya eso es alarmante. Alarmante, que de las 50 hayan salido malas. Eso es lo que se está diciendo en este párrafo. Ahora, si yo hago la primera inspección de las 50 piezas y resulta que solamente salieron mal 3 piecillas por ahí, no importa, yo vuelvo a sacar una muestra nueva del mismo lote y vuelvo a inspeccionar. Puede hacer que me ocurra lo mismo, que salgan 3 piezas defectuosas o solo 2 o solo una. No pasa nada, pero se está cumpliendo con el proceso. Esto va a depender del nivel de rigurosidad o del nivel de riesgo, llamémoslo así, que representaría jugársela en no valorar la cantidad de efectos encontrados y tirar ese lote ya para que sea entregado al cliente, ¿verdad? No es lo mismo, y siempre lo voy a reiterar, no es lo mismo que estemos fabricando una mascarilla desechable a que estemos hablando de la fabricación de un catéter. No es lo mismo para nada. Y por último tenemos el AQL, que es el nivel de calidad aceptable. Y el AQL es esa tablita que tenemos ahí. Aquí no hay nada que ir a hacer cálculos matemáticos ni calculadora, no, aquí eso no se utiliza. Lo que hay que hacer es ser ordenado, seguir los pasos conforme lo vamos a ir viendo ahorita y obviamente consultar correctamente las tablas según sea el escenario. El AQL consiste en un método estadístico de control de calidad que a partir de un número limitado de muestras permite determinar la calidad total, la calidad del total de la producción con una fiabilidad inicialmente definida. Existen 14 niveles de calidad que son los que vemos ahí. Entonces, esos numeritos que vemos a la par de los valores enteros eh, son resultados, ¿verdad?, de cálculos matemáticos que a nosotros no nos interesa conocer cómo se hacen. Lo que nos interesa es poder usar esta tabla en cada caso. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O vamos bien? Todavía no hemos explicado cómo se hace el proceso. Estamos viendo apenas los elementos que necesitamos para poder trabajar con un plan de muestreo. ¿Ok? Excelente. Gracias a los que están confirmando que vamos bien. Entonces, para entender el proceso, ¿qué mejor que verlo con casos, ¿verdad? Aplicados. Vamos a ver el primer casito. Vamos a suponer que un cliente X, ¿verdad?, nos pide una producción de 25,000 unidades. O sea, el tamaño del lote son 25,000 unidades. Él nos dice que quiere un nivel de inspección 3.
quiere una inspección normal, un plan simple y quiere un nivel de calidad AQL del 2,5%. Vean, o sea, el cliente nos da todos estos elementos. ¿Qué tenemos que hacer con esta información? Ir a utilizar las tablas y también obviamente identificar dónde están todos estos valores. Entonces, ojo con el tamaño del lote, 25,000. Usamos la primera tablita y vamos a tener que ir a revisar en la columna que dice tamaño de lote, dónde está el rango, donde caben las 25,000 unidades. Bueno, es esto que vemos ahí, ¿verdad? En rojito, enmarcado en ese recuadro rojo. Ahí cabrían las 25,000 unidades. Ok, perfecto. ¿Qué más nos decía el ejemplo? Para yo no estarme devolviendo aquí, yo todos los datos los fui colocando en la misma diapositiva donde se está resolviendo el caso. Nos pidió un nivel de inspección 3, entonces resulta que yo nada más me tengo que fijar en la misma tablita dónde está 3, o sea, él pidió un nivel general tipo 3. ¿Y qué hago a continuación? Voy a ver cuál es la letra código, ojo con esto, en la que converge el nivel de inspección con el tamaño del lote. Entonces yo intenté ahí trazar una línea verde, no sé si ustedes logran observarla, que va de la columna 3 y donde coincide el tamaño del lote, o sea, vertical y horizontal. Pues resulta que la letra N, ¿verdad? Es donde convergen esas dos variables. La letra N se llama letra código. Ojo con esto. Esta letra código me va a permitir trabajar con las otras tablas. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? De hecho, yo les voy a explicar 3 casos, ¿verdad? Para que ahí vayan como agarrándole el gusto, ¿verdad? O la técnica del proceso. Bien, una vez que tengo la letra código, tengo que revisar otra cosita que fue lo que me dijo el cliente. El cliente me pidió una inspección normal. Lo ven aquí en el tercer dato. Una inspección normal, o sea que yo tengo que ir a buscar la tabla que decía inspección normal. Ahí está enmarcado en rojo. Cuando ya yo la tengo a la mano, me voy a ir a fijar en la primera columna de la tabla. Vean que dice código de letra. Y si observamos, vienen las letras del abecedario y encontramos la letra N, que fue la que nos dio el resultado de la tabla anterior. Y a la par de la N hay un número, 500. ¿Ese 500 qué es? Bueno, vean lo que dice el título, tamaño de la muestra. Entonces, recapitulando hasta acá, recordemos que el plan de muestreo lo que nos va a decir es que utilizando esta técnica vamos a saber cuál sería el tamaño ideal de la muestra para inspeccionar. Entonces, en este caso, en lugar de inspeccionar 25,000 unidades, que era el lote, el plan me dice que solo tengo que inspeccionar 500 unidades. Hasta ahí me explico, muchachos, muchachas. Aquí vamos a ir un poquito lento, ¿verdad? Pasito a pasito para que no se me vayan a perder. Excelente. Ya teniendo conocimiento de que tengo que inspeccionar 500 unidades, necesito ahora otro datito y me voy a devolver. ¿Qué me decía aquí? Que fuera un plan simple. Plan simple es que solamente hago una inspección. Para este dato de plan simple no hay ninguna tabla, no hay nada como que verificar, nada más que nosotros sobreentendamos que simple es hacer una inspección, que si fuera doble tengo que hacer 2 inspecciones y que si fuera múltiple pues me tienen que decir cuántas inspecciones son, que van a ser más de 2 por supuesto. Pero el último dato dice que la QL es de un 2,5, así que regreso donde estábamos. Quiero que vean que en la misma tabla nosotros tenemos también aquí un título que dice nivel aceptable de calidad AQL y tenemos todos estos numeritos chiquititos que están en horizontal y vemos que aparece el 2,5 y aquí hacemos el mismo ejercicio de la tabla anterior, es ver cuál es el valor donde converge el nivel de calidad con el tamaño de muestra. Entonces yo aquí igualmente tracé una línea
verde horizontal, no sé si logran verla, para orientar, ¿verdad? Donde está el tamaño de la muestra y donde empata o coincide con el valor de 2,5 y dice 21, 22. ¿Eso qué es? Bueno, muy fácil. Vamos a ver lo que dice arribita, donde están los títulos. Quiero que vean que a lo largo de toda la tabla se repiten las letras A, C y R, C. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en las primeras diapositivas? ¿Se acuerdan qué significaban? A, C y R, C. ¿Quién se acuerda? Hay una pista, recordemos que esto lo que nos va a permitir es saber si el lote cumple o no cumple, ¿verdad? Entonces, ¿qué sinónimos podríamos utilizar aquí en vez de usar cumple o no cumple? ¿Quién me ayuda, chicos, chicas? También puedo leer el chat para ver si se animan por ahí a responder. Ajá, dice Lidia y Cindy, aceptado y rechazado. Ajá, correcto, excelente. Muchas gracias. Entonces, ese AC es criterio de aceptación y el RC criterio de rechazo. ¿Qué quiere decir? Vamos a traducir esto, ¿verdad? Que 21, ¿verdad? Sería el máximo de defectos que tendríamos que encontrar en esas 500 unidades que se van a inspeccionar para que yo lo acepte. Dicho en otras palabras, a ver, supongamos y voy a cambiarle, en vez de pensar en dispositivos médicos, pensemos que son zapatos. Yo tengo que, en lugar de inspeccionar 25,000 zapatos, voy a inspeccionar solo 500. Pero ¿cómo sé si ese lote está bien o no lo está? Va a depender del criterio de aceptación. Entonces, supongamos que yo vengo y reviso los 500 zapatos, voy de uno en uno, ¿verdad? Entonces, si el zapato cumple con toda esta pura vida, estamos, o sea, sin problemas, pero resulta que me aparece un zapato que está manchado, pongámoslo así. Entonces ya eso es un defecto. Y sigo inspeccionando y me aparece otro zapato también que está manchado. Y sigo con el proceso y voy contando la cantidad de defectos que encuentro. Si en las 500 unidades de zapatos solo me aparecieron 21 defectos, aquí me dice acepte el lote. O sea, se puede continuar con el proceso, digamos, de entrega. No pasa nada. La torta es que si en lugar de solo 21 me salen 22 defectos, el criterio dice rechace el lote. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos? En otras palabras, podemos decir que el primer valor de aceptación es el máximo de errores que se pueden permitir o de defectos que se pueden aceptar. Pero si me aparecen más de ese número, más de esa cantidad de defectos, automáticamente hay que rechazar el lote. Ya este es un lote que no va a cumplir con los criterios solicitados por el cliente. El cliente no va a estar para nada satisfecho. Saber que de 25,000 unidades hay X cantidad de unidades que están dañadas, o sea que el proceso de producción está presentando más fallas de las esperadas. ¿Ok? Eso es prácticamente, ¿verdad? El proceso de un plan de muestreo. Y vean qué bonito que es, porque aquí no estamos inventando, no estamos metiendo batazos ni cuestiones de que a mí me parece o yo creo. Estamos usando una base científica y matemática, que es un criterio, ¿verdad? Que va a tener un respaldo cuando digamos en una toma de decisiones, mire, este lote hay que rechazarlo, no sirve porque no se están cumpliendo con los planes de muestreo, pero no se están cumpliendo con los niveles de calidad aceptable, la QL. ¿Y fue que yo me lo inventé? No, esos criterios los estableció el cliente y tenemos que ajustarnos a esto. Aquí me gusta abrir un paréntesis, ¿verdad? Porque la teoría dice una cosa, pero sabemos que en la práctica hay cosillas pues que no necesariamente se dan así tal cual.
Si la teoría dice, por ejemplo, me salieron 22 zapatos defectuosos, dice que se rechaza el lote. Y sabemos que rechazar un lote completo, bueno, eso es un golpe fuerte, ¿verdad? Para la economía de la empresa. Ahí se perdió recursos de todo tipo, tiempo, planilla, materia prima, no se va a cumplir con las fechas de entrega, bueno, en fin, esto es un caos total, ¿verdad? Que se llegue a un extremo de tener que rechazarlo y la teoría dice, elimine el lote, o sea, deséchelo y vuelva a empezar. Y en la práctica eso no siempre ocurre, ¿verdad? En la práctica sabemos que cuando una situación así se presenta, muy probablemente lo que van a decidir es, tristemente, revisar las 24.500 unidades faltantes una por una para ver qué se puede rescatar. Eso es lo que pasa en la práctica, ¿verdad? Porque obviamente, pues una empresa no necesariamente se va a dar el lujo de decir, botemos todo y hagamos todo de cero. Si hay algo que se pueda rescatar o inclusive reprocesar, pero tendría que valorar el departamento de calidad si es rentable o no hacer un reproceso. En fin, hay algunas variables muy particulares a nivel interno de la empresa, ¿verdad? Que habrá que respetar o ajustarse, pero aquí estamos viendo la situación, digamos, universal o estándar para este tipo de inspección. Ok, ¿alguna pregunta sobre el proceso? Ok. Ok, vamos a ver el segundo caso. Bueno, olvidé decirles, aquí en esta diapositiva 41, pues está la interpretación, pero ya yo la acabo de dar con mis palabras, ¿verdad? Pero igualmente ahí les queda por si quieren verificar. Ejemplo 2, dice que aquí el lote son 50 unidades, este es un lote pequeñito, se solicita un nivel de inspección tipo 2, una inspección rigurosa, se pide un plan doble y que se aplique un AQL del 40%. Entonces repetimos el proceso con datos distintos. Vamos a buscar dónde está el rango del tamaño del lote, como vemos ahí, resaltado con los marcos en rojo, estaría ubicado en ese rango que va de 26 a 50 porque pues son 50 unidades. También nos dice que es un nivel de inspección 2 y como vemos aquí está el 2. Así podemos identificar cuál es la letra código para este caso, que es la letra D de Diosito, dicen los chiquillos. Nos decía que era una inspección severa, así que buscaríamos la tabla que dice eso, severa. Ubicamos a la izquierda la letra código que es la D y vean, dice que entonces la muestra para este caso son 8 unidades. Es un lote pequeño, ¿verdad? 50 unidades, solo vamos a revisar 8. Bueno, a inspeccionar 8. Y también nos decía que se aplicara un AQL del 40%. Entonces buscamos igualmente en esa línea donde está el 40 y como vemos los valores de aceptación y de rechazo para este caso dice que es 5 y 6 y aquí voy a pedir por favor participación. ¿Cómo debo interpretar ese 5 y ese 6? Disculpe, Cindy, no le había leído. Así es correcto lo que usted está indicando. Sí, Adriana, totalmente, ¿verdad? Qué torta. Ok, nos dice Lidia, aceptable 5. Ok, pero un poquito más específico. 6 se rechaza, ok. Dylan nos dice 5 pasa, 6 se rechaza, correcto. O sea, si me aparecieron en esas 8 unidades, pero vean qué interesante el dato. Son solamente 8 piezas, por ejemplo, 8 piecitas. Y vean que es riguroso. Si de las 8 piecitas me salen solamente 5 con defecto, la acepto. Pero si me salieron 6, la voy a rechazar automáticamente. Excelente, Cindy, así es también. Vamos bien entonces con la comprensión del proceso. Excelente, qué bien. Esto es muy bonito, la verdad. A mí me gusta mucho esta herramienta, súper interesante.
Aquí viene la interpretación, pero ya ustedes me ayudaron, ¿verdad? A hacerla con sus propias palabras. Vamos con otro ejemplo. En este caso es un tamaño de lote de 1200 piezas. Se pide un nivel... Ay, perdón. Antes de pasar a esto. Recordemos que decía en este caso que se solicitaba un plan doble. ¿Qué significa? Que bueno, entonces yo vengo y extraigo las 8 unidades de la primera muestra. Perfecto, hago la inspección, me salen, ¿verdad? Ahí las piezas defectuosas, ahí tomo decisión de si pasa o no pasa, pero tengo obligación de volver a sacar una nueva muestra de otra vez 8 piezas y volver a generar el proceso de inspección, porque dice que es doble y tiene que quedar evidencia de que se cumplió con ese criterio, ¿ok? Entonces ahora sí, pasamos al paso 3 o al ejemplo 3. El tamaño del lote, 1200 piezas, nivel de inspección especial S2, tipo de inspección reducida, un plan múltiple, aquí nos tendrían que decir cuánto, ¿verdad? 3, 4, 5. Y un AQL del 1.5%. Entonces, el mismo proceso, revisamos la primera tabla, ¿dónde está el rango? Para 1200 unidades, como vemos ahí en pantalla, ahí está en el rango que va de 501 a 1200. Establecieron un nivel especial de inspección S2, así que la letra código aquí es la letra C. Pasamos a buscar la tabla que dice inspección reducida, porque así lo pide el ejemplo. Y como decía que la letra código era C, vemos aquí a la izquierda de la pantalla que C es 2. Vean qué tremendo esto. De 1200 unidades me dicen inspecciones solo 2 y eso va a definir si se acepta o no se acepta. Ojo con esto. Y nos decía que la QL era de 1,5 y aquí se me da una situación súper importante para que también veamos todas las posibles situaciones. Ven que en estas tablas, en las 3 tablas pasa esto. Aparecen flechas oscuritas, negritas ahí, marcando, ¿verdad? Hacia arriba o hacia abajo. Qué pena lo que voy a decir, pero esto es como medio vagancia. ¿Y por qué vagancia? Porque quien las creó, en lugar de repetir los valores una y otra vez, dijo, no, hombres, ¿para qué voy a escribir lo mismo varias veces? Mejor lo que hago es que con la flecha le digo al que está haciendo el trabajo que utilice el valor que está señalando la flecha, porque se repite. Entonces vean, donde está la letra C a la izquierda, ¿verdad? Yo estoy trazando esta línea roja horizontal y coincide con la punta de flecha, pero aquí particularmente o específicamente no hay ningún número. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sigo a donde apunta la flecha y el primer numerito o numeritos que me encuentre sería lo que yo utilizo como criterio de aceptación o de rechazo. ¿Eso se entiende? Ok. Pasaría igual, ¿verdad? Si a mí me hubiera quedado, no sé, ¿qué les puedo decir? Digamos que la letra G, ¿verdad? Que tiene un 13, si yo sigo ahí con la línea, me va a apuntar una flecha que marca hacia arriba. Entonces simplemente voy a utilizar los valores que están apuntando esa flecha hacia arriba. Pero eso es nada más pura vagancia, realmente. No quisieron rellenar todos los cuadritos y les pareció, ¿verdad? Bastante más práctico marcarlo con la flecha, pero es lo mismo, trabaja igual. Bueno, volviendo al caso, vean lo increíble de esto. Solamente 2 inspecciones, porque son solamente 2 piezas que se van a inspeccionar. Y dice 0 y 1. 0 y 1. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Quién me ayuda? Que si sale una mala, se rechaza, y si Correcto. sale, y si no sale ninguna, pues se acepta. Exactamente, no lo pude haber dicho mejor, Amber. Excelente, muchas gracias. Así de rigurosa, o sea, no aguantan nada porque probablemente el tipo de producto o dispositivo es muy delicado. No se la pueden jugar a que hayan defectos. Ahora, aprovechando un ejemplo, un comentario que hace aquí el compañero Dylan, dice, ¿qué pasa si en la primera toma de muestra salen 6 malas? Esto era para el caso 2, perdone que no lo haya leído antes.
y en la segunda toma de muestra sale, por ejemplo, solo 3 malas. Bueno, obviamente aquí el asunto es que cuando no hay cierto, ¿cómo decirlo? Em, cierta, eh, espere para encontrar la palabra. Si no hay cierta similitud, ¿verdad? Entre los resultados de las dos tomas, ahí probablemente el departamento de calidad pues va a tener, ¿verdad? Muchas dudas porque en buena teoría, recordemos el caso del ejemplo al principio de la sangre, ¿verdad? Si a mí me toman una muestra de sangre, por ejemplo, en la mañana, ¿verdad? En ayunas, hoy, y resulta que después me dicen, mira, vaya mañana otra vez por otra muestra de sangre. Y en buena teoría habría que encontrar los resultados de las dos tomas, resultados similares, pero si están totalmente, ¿verdad? Eh, diferentes, adversos, ¿qué es lo que va a hacer el doctor? No, mire, hagamos otra muestra o verifiquemos qué fue lo que pasó, si fue una falla en el análisis de la muestra o si es que usted tal vez hizo algo anormal de un día para otro, que hizo un cambio, era tan significativo y probablemente esto requiera hacer un nuevo análisis. Entonces habrá que ver en este caso, ¿verdad? Específico, si hay que hacer una nueva toma de muestra o del todo inclusive, ¿verdad? Que la empresa diga, no, mira, revisemos el 100% del lote para ver qué es lo que está pasando. Estadísticamente hablando, la muestra tiene que ser representativa de todo el total. Y si hay tanta variación entre una muestra y la otra del mismo lote, ahí hay algo raro, ¿verdad? Entonces, cuando hay tanta duda, lo mejor es ir a la segura y verificar el 100% del lote. No sé si le expliqué, con la primera mala se va el lote. Sí, sí, correcto. Así es. Ok, ¿qué les parece, chiquillos, este temita? Igualmente vean que acá está la interpretación, ¿verdad? De este tercer caso. Esto les digo, se utiliza mucho, mucho, mucho en el área de calidad. Es una técnica bastante fiable. Así que para aquellos que ya la han trabajado, excelente. Para los que nunca la habían escuchado mencionar, ¿verdad? Yo espero que les genere ahí cierto interés por ampliar el uso, ¿verdad? O aplicación del mismo, pero es muy, muy interesante esta herramienta. Ok. Les dije que les iba a dejar una tarea. Esta es la tarea. Les voy a dejar unos casitos. Son 4 casos. Aquí los tienen en pantalla, perdón. Y están enumerados ejercicio 1, ejercicio 2 y en la otra diapositiva ejercicio 3 y 4. Ahí vienen todos los datos, ¿verdad? El tamaño de los lotes, nivel de inspección, tipo de inspección, el tipo de plan y el AQL para los 4 casos. ¿Qué tienen que hacer? Ojo con esto. Ustedes, por supuesto, van a seguir los pasos que acabamos de ver. Tienen que averiguar cuál sería la letra código de cada ejercicio. Les recomiendo que esto lo hagan en una hoja de papel o si quieren usar computadora, no sé lo que ustedes quieran, pero tienen que hacerlo. Ustedes tienen que colocar, ¿verdad? Ahí cuando vayan solucionando cada casito, entonces la letra código, el tamaño de la muestra que aplicaría, cuál sería el criterio de aceptación y cuál sería el criterio de rechazo. O sea, esos dos numeritos que van a aparecer en las tablas, ¿verdad? Por ejemplo, en la anterior, los valores eran 0, 1. Entonces, que ustedes me digan, mire, para el ejercicio 1, qué sé yo, me da que el criterio de aceptación es, no sé, 4 y el de rechazo es 5. ¿Qué va a pasar con esta tarea? Mucho ojo, no me tienen que mandar a mí nada, ni correo, ni WhatsApp, nada. No tienen que subir nada a la plataforma. Lo que tienen que hacer es resolver los 4 ejercicios porque yo les voy a preguntar en el examen sobre los resultados obtenidos para los 4 casos. Y ahí sabremos si lo hicimos bien o no. ¿Me explico? Ok, excelente. Entonces, obviamente la recomendación aquí es que hagan la tareita con mucho cuidado, repasen los ejercicios, tengan cuidado, anoten los resultados, ¿verdad? Por ahí a la mano, para que cuando se sienten a resolver el examen lo tengan a la mano y puedan verificar
los resultados que ustedes obtuvieron versus las alternativas que les va a dar el examen para cada caso. Ahí todo viene clarito, va a decir ejercicio 1, por ejemplo, cuál es el tamaño de la muestra y les va a dar las posibles alternativas. Ustedes van a ir a verificar en lo que resolvieron y van a poder marcar la alternativa que ustedes consideraron era la correcta. ¿Ok? Así que esa es la dinámica para esta clase. Yo espero que todo haya quedado clarito, ¿verdad? Igualmente, si surgiera alguna duda específica, me la hacen saber por el correo, que no sea, ya me pasó con otro grupo que me dijo, profe, ya hice las 4 ejercicios, me los revisa. No, ¿cómo se los voy a revisar? Se los voy a revisar de alguna manera a través del examen, pero no se los puedo revisar antes. Entonces, háganlo nada más con cuidado y van a ver que se les va a facilitar pues elegir la alternativa. Con la primera, lo mejor es imprimir las tablas para hacer los ejercicios como usted quiera, Lidia. ¿Dónde se ve el correo para dudas? Ok, ya le digo, Cindy, en todos los, ¿cómo se llama? En todos los módulos, dice para ver, perdón, es en el módulo de pizarra. Bueno, ustedes están viendo ahí en pantalla. Denme un momentito para mostrarles. 1093 son ustedes. 1093, ya se me enredó esto. Es... un momentito. ¿Qué se me hizo esto? 10. No, es 1092. Vamos a ver. 1092. En el 1092 ustedes tienen este módulo que se llama pizarra, donde solamente es información general de toda la carrera. Por ejemplo, aquí donde dice perfil del docente, verás porque es lo que van a encontrar si bajan un poquito más. Y ahí van a encontrar mi información. Ahí está el correo mío. ¿De acuerdo? Con todo gusto. Ok, ¿alguna otra dudita? Adelante, Amber. Una consulta, a la hora cuando se sube el archivo de esta clase, en las imágenes se ve bien las tablas, o si Sí. igual que estoy viendo muy pixeleado. Bueno, yo ahorita que les hice zoom, me parece que sí se veía clarito. Y si no, como les decía al principio, si ustedes se meten a Google y ponen tabla militar estándar, ahí les salen eso ahí o sea, por más de un Ok, lado, ¿verdad? sí, sí sale igual en cualquier lado, digamos, no es el... Sí, es que son universales, entonces no hay así como que, ay, va a encontrar una versión que no es, no, todo eso es universal. Sí, es relativamente lo mismo. Sí, sí, Perfecto, muchas gracias. con todo gusto. Ok, ¿alguien más? Terrible, en serio, Lidia. Ay, no puede ser. Bueno, mucha calma, mucha calma. Y pues hay algunos temitas que de pronto pueden ser un poquillo más complejos, que ocupen un poquillo más de tiempo, ¿verdad? En la parte de lectura y de comprensión, pero que eso no los vaya a desanimar. Ah, pecado, Dylan. Hasta sudando ya. Bueno, de ahí, mucha calma. Ay, no puede ser, Lidia, que perdió el sueño por eso. Bueno, hay mucha calma. Recordemos que la sumatoria de los 4 exámenes, ¿verdad? Es lo que nos va a permitir, pues, aprobar el módulo. Aquí puede ser que en un examencito hayan salido bajitos, pero con los otros 3 compensan, ¿verdad? Para que no se vayan a desanimar. Ay, Cindy, tampoco. Bueno, mucha calma. Ahí yo siempre les doy como sugerencia cuando salen bajitos en algún examen, pues
por lo menos de pronto asuman el reto de dar una repasadita de los temas, ¿verdad? Que sería importante. Recordemos que todo lo que vemos en este programa no es, como escuchaba yo en un lugar ahí X de la competencia, no es espuma, no es humo, que es pura hablada y pura cosa que realmente no funciona para nada en la vida. Aquí verdaderamente pues los contenidos intentamos que sean funcionales, ¿verdad? Sabemos que ustedes los van a ocupar en el trabajo. Eh, Ve, Dylan. Ujú. Y yo lo repito un montón de veces, ¿verdad? Porque de hecho una de las grandes y mejores habilidades que nosotros debemos ir afinando es el análisis, más una persona que esté interesada en trabajar en calidad, ¿verdad? Que tiene que leer mucho, interpretar, investigar. La lectura es clave, clave. Pero bueno, con todas estas experiencias ahí uno va aprendiendo, ¿verdad? A tener más cuidado, a tomárselo con un poquito más de calma, a no correr, a ojalá encontrar un momento ideal para resolver el examen. Pero no, muchas veces, ¿verdad? Esto ocurre, pero, pero no, todo va a salir bien. Vean que estamos ya más cerquita de completar el proceso. Así que mucho ánimo y van a ver que inclusive el examen de esta semana es un queque si siguen el proceso, ¿verdad? Con mucho cuidadito y ahí me toman las sugerencias que les di acerca de la solución de los ejercicios. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Ok, con todo gusto. Sí, correcto, Adriana, una por otra, ¿verdad? Pero mucha calma. Ok, chiquillos, entonces de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por el tiempo que le dedican a las clases en vivo. Saludos a los que ven la grabación posteriormente. Y esperamos pues vernos la próxima semana, si Dios lo permite, ya con el módulo 4. Un placer de verdad tenerlos por acá. Buenas noches.